Durante las últimas semanas he leído sobre un tema que me ha llamado bastante la atención, principalmente porque siento que desde hace un tiempo siento que estoy alejada de la ciudad, de la gente. He extrañado a muchos de mis amigos y familiares a los que no he podido ver de cerca por toda la cuestión de la cuarentena y la pandemia. Sin embargo, me di cuenta de que lo que estamos pasando ahora y lo que estaba sintiendo yo no era nada. Les voy a contar sobre las tribus incontactadas, las personas que no saben del mundo externo, que no saben que hay personas diferentes a las que ellos están acostumbrados a ver, que son grupos de menos de 100 o menos de 50 personas incluso. Es un tema muy interesante. En 2013 se hizo una aproximación de cuántas tribus en el mundo existían, que fueran de este estilo, que estuviesen tan alejadas que muchas veces ni siquiera fuesen conscientes de que hacen parte de un mundo muchísimo más grande con cientos, miles y millones de personas distintas a los que ellos están acostumbrados a ver. Me pareció muy curioso que la mayoría de estas tribus se encontraban en Latinoamérica, más precisamente en el Amazonas. De hecho, de 100 tribus que sabemos que existen, al menos la mitad están en el Amazonas. Y la mayoría de datos que sabemos sobre estas personas y sus estilos de vida son principalmente por información que nos han dado tribus cercanas a ellos, pueblos cercanos y a los acercamientos aéreos que hemos podido tener con estas tribus. Hay dos tipos de aislamiento, por así decirlo, que sería el aislamiento voluntario y el aislamiento no voluntario. Lo que sucede con el voluntario es que hay algunas tribus que se han dado cuenta que integrar las costumbres de la gente blanca del mundo occidental en su tribu les termina haciendo daño y está haciendo que se olviden los valores y las historias de la tribu. De hecho, uno de los principales problemas que enfrentan los líderes de las tribus en este momento, al menos en Colombia, es que cada vez los niños están intentando hablar más el español que sus lenguas nativas. Y esto pone en riesgo no solamente el lenguaje, sino todo lo que el lenguaje conlleva. Y es que por este tipo de cosas se están perdiendo historias, costumbres, valores y realmente la esencia de la tribu. La globalización amenaza todo esto, porque pese a que tiene sus ventajas, que son muchísimas ventajas, pues también hay pueblos que no quieren ser parte de eso y se les está obligando de cierta manera que hagan parte, y aislarse del resto del mundo es la mejor manera para evitarlo. El otro tipo de aislamiento sería el no voluntario. Y lo que sucede con esto es que las personas se desarrollan por su cuenta y las tribus se desarrollan de tal manera que ya están tan alejados del mundo que es mejor, por su bienestar y por el nuestro, mantenernos alejados. Y esto es principalmente por las experiencias que hemos tenido en el pasado. Sabemos que cuando llega gente a colonizar una tierra o cuando llega alguien externo a una tribu, está portando con él enfermedades y virus para los que los sistemas inmunológicos de esas personas no están preparados. Entonces, lo mejor es que se mantenga una distancia. Además de que muchas tribus de estas que no saben que hay más gente tienden a ser violentas frente a las personas de afuera, ya sea por malas experiencias del pasado o por el miedo mismo. Pese a que la mayoría están en América Latina, una de las historias que me parece más sorprendente es la de los centineles. Ellos son el pueblo más primitivo y en mayor peligro de extinción en toda la Tierra. Se encuentran en India, en Sentinel del Norte, y se cree que migraron de África hace al menos unos 60.000 años. Son una tribu de la que tenemos casi ninguna información. Incluso el gobierno de India se ha referido a ellos como el pueblo más alejado del mundo. Resulta que estas personas han tenido poco o casi nulo contacto con el resto de la humanidad y los encuentros que hemos tenido con ellos son muy violentos. De hecho, sabemos de un joven que fue a estas tierras a promulgar la fe cristiana y lo mataron a flechazos. Sabemos de ellos que son hostiles y que utilizan el arco y la flecha no solamente para defenderse de la gente de afuera, sino también para cazar y alimentarse. Se cree que hay entre 50 y 150 de ellos, pero no tenemos forma de saberlo porque incluso las veces que se ha intentado acercar a estas tribus mediante helicópteros silenciosos u otros medios, siempre ha terminado en encuentros violentos, así que se ha evitado al máximo.
pero se sospecha que tienen un conocimiento meteorológico muy avanzado. Algunos antropólogos afirman que viven más que todo en las costas de la isla. Y en 2004 hubo un tsunami que tuvo que haber arrasado con la isla, más cuando algunas personas fueron en barco para cerciorarse de que seguían vivos, sin mucha fe realmente, los recibieron con flechazos, confirmando que estaban vivos. No sabemos cómo supieron del tsunami, porque fue algo impredecible incluso para las ciudades de India que también fueron afectadas, pero al parecer ellos contaban con el conocimiento suficiente para defenderse y sobrevivir. Aunque en Latinoamérica hay algunas similares, también hay otras que están muy avanzadas y tienen un poco de contacto con comunidades cercanas. Pero la variedad es muchísima más, porque contamos con tribus incontactadas en Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Bolivia y Paraguay. La mayoría de estas están en Brasil, en el Amazonas más específicamente. Y de aquí nace una historia que a mí me parece personalmente increíble, admirable y que me duele saber que pasan este tipo de cosas. En el Amazonas hay una fracción de territorio que está limitada y reservada para una sola persona. Y esa una sola persona no es ningún millonario, ningún político ni alguien con plata que pagó para tener un espacio privado en el Amazonas. Es un hombre que es el único sobreviviente de su tribu. Su zona abarca unas 4.000 hectáreas y se le ha visto cazando, tomando frutas de los árboles y haciendo un esfuerzo por sobrevivir. Lo que cuentan es que quizás personas que talaban árboles ilegalmente o narcotraficantes de la zona encontraron a la tribu y luego de un encuentro violento acabaron con todos. Se cree que esto pasó en el año de 1995 y a su tribu no le hemos puesto ni un nombre ni una cara. No sabemos qué idioma hablaron y él es el único que queda para poder hablar su idioma, que lamentablemente es muy probable que muera con él. Lo han llamado el indio del agujero y el último de la tribu. Pero la verdad es que a mí me parece que es un testimonio vivo de que a nuestras comunidades las están matando y lo está matando lo mismo que está matando al resto de nuestros países. La ilegalidad, la corrupción, el narcotráfico. Y de vez en cuando tenemos que revisar que siga vivo porque hacer contacto con él no es una opción. Historias como estas deben haber decenas y probablemente hay muchas más tribus allá afuera que nosotros no sabemos que existen y que ellos no saben que existimos nosotros tampoco. Y es mejor que se quede así por ahora. No estoy en contra de la globalización, pero creo que si estos pueblos quieren mantenerse alejados, debe ser por algo. Y deberíamos hacer lo posible por mantener a estas personas alejadas de los problemas que tenemos como sociedad, alejados de temas que es mejor que no les toquen, como esta pandemia, el estrés de poder tener una tercera guerra mundial o, yo qué sé, la depresión económica. No son problemas que deberíamos poner sobre sus hombros. Vale la pena conservar estas culturas como patrimonio y por respeto, porque al fin y al cabo de ahí es donde venimos y no se nos pueden olvidar esos orígenes. Muchas de estas tribus ni siquiera han descubierto el fuego y todavía están esperando una tormenta eléctrica para poder quemar algunas hojas y mantenerlas dentro de la casa. Pero han evolucionado a su manera y tienen conocimientos meteorológicos que probablemente nosotros ni siquiera hayamos pensado y capacidades que pocas personas de ciudad tendrían. Es un estilo de vida admirable y es una forma distinta de evolucionar. Realmente es un tema muy interesante para estudiar y hay muchos artículos al respecto. Pero bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Adiós.